Muy buenas noches. Me correspondió la unidad número 15, la transmisión de las obligaciones del Manual de Obligaciones, séptima edición, doctor Álvaro Ortiz Monsalve. Bueno, la transmisión de las obligaciones se refiere a traspasar a otra persona la posición como acreedor o deudor, siguiendo la voluntad del cedente o transmitiente por un hecho propio al que la legislación le atribuye esa capacidad de sustitución. Ahora bien, ¿qué es un derecho patrimonial? Los derechos patrimoniales son una clasificación dentro de los derechos subjetivos. Son susceptibles de tener un valor económico y se contraponen a los derechos extrapatrimoniales. Transferencia acto entre vivos. Esta transferencia es el cambio de titularidad de un bien o un derecho. Se utiliza la expresión latina inter vivos, puesto que se trata de una transferencia de un bien entre personas vivas. Una transferencia inter vivos puede realizarse directamente entre personas o bien si ambas están debidamente representadas. A su vez, la transmisión mortis causa es lo que se conoce comúnmente como transmisión por herencia o legado, por lo que solo tiene lugar una vez que una persona fallece y otras se convierten en sus sucesoras. Unos dos ejemplos muy claros es la diferencia entre donación y herencia o legado. En la donación, la transferencia del bien se produce entre personas vivas, mientras que en la herencia o legado, el cambio de titularidad solo tendrá lugar cuando el donante fallezca. La transmisión por acto entre vivos se hace por sentencia judicial, se requiere de un proceso. Por la sentencia, el crédito se radica en cabeza de otra persona. Asimismo, en la transmisión por acto entre vivos se puede realizar por una cesión de créditos. Esta consiste en un acuerdo de voluntades o negocio jurídico por el cual se cede un derecho entre una persona llamada cedente a otra llamada cesionario. Hay un cambio de acreedores. Pasa del patrimonio del acreedor inicial, el cual es el cedente, al de un nuevo acreedor denominado cesionario, sin que la obligación originaria se vea alterada. El extremo pasivo de la relación obligacional permanece inalterado, deudor cedido. Ahora bien, hablemos de la relación entre el cedente y el cesionario. La cesión puede hacerse a título gratuito u oneroso. ¿Qué es oneroso? Es conllevar una contraprestación por el cambio de titularidad de los bienes o derechos de la persona que transmite. Esta contraprestación es el pago del impuesto de transmisiones patrimoniales, es decir, la persona que recibe esos bienes tendrá que tributar por ellos. Y las donaciones gratuitas, en este caso no hay una contraprestación por la transmisión de los bienes o los derechos. Sin embargo, la persona que recibe los bienes deberá tributar por el impuesto de sucesiones y donaciones. Si la compensación es una transferencia nueva de bienes o derechos a favor del primer transmitente, se trataría de una permuta. En este caso, en la relación entre cedente y cesionario, hay unos requisitos para su validez. La entrega del título, documento en el que consta la creencia al cesionario, con nota de traspaso que contiene la designación del cesionario y la firma del cedente. En el evento de que el crédito no conste en documento, se requiere elaborar u otorgar para tal efecto un documento por el cedente al cesionario. Sin el lleno de los anteriores requisitos, no se perfecciona el negocio jurídico de cesión y por tanto el crédito no se desplaza del cedente al cesionario, no queda radicado en cabeza de éste. Eficacia entre el cesionario y el deudor.
En el artículo 1960 del Código Civil colombiano encontramos lo que es la notificación o la aceptación. La cesión no produce efecto contra el deudor ni contra terceros mientras no ha sido notificada por el cesionario al deudor o aceptada por éste. En el artículo 1961 encontramos lo que es la forma de notificación. La notificación debe hacerse con exhibición del título, que llevará anotado el traspaso del derecho con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente. En el artículo 1962 encontramos lo que es la aceptación. La aceptación consistirá en un hecho que la suponga, como la litis, la contestación con el cesionario, un principio de pago al cesionario. En el artículo 1963 encontramos lo que es la ausencia de notificación o aceptación, no interviniendo la notificación o aceptación sobre dichas podrá el deudor pagar al cedente o embargarse el crédito por acreedores del cedente y en general se considera existir el crédito en manos del cedente respecto del deudor y tercero. Ya por último, lo que son los efectos de la cesión será el de la efectiva transmisión del cedente a favor de un tercero, denominado cesionario, de la posesión jurídica que ostenta aquel en el contrato que le liga al cedido. La responsabilidad del cedente de un crédito. Es la obligación del cedente hacerse responsable solo cuando la cesión del crédito se haya hecho a título oneroso, es decir, que ha reportado una utilidad para el cedente, pero dicha responsabilidad se limitará al precio que recibió el cedente por la cesión. Sin embargo, las partes podrán establecer otra cosa. La responsabilidad del cedente se encuentra establecida en el artículo 1965 del Código Civil colombiano, el cual establece lo siguiente. En ánimo de aclarar cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes pueden llegar a tener, hay algunos créditos que no se pueden ceder. En un principio, cualquier derecho de crédito es transmisible. No obstante, las partes pueden pactar lo contrario. Es decir, el deudor y el acreedor original pueden convenir que no se podrá cambiar la persona del acreedor mediante una cesión de créditos. Asimismo, la ley prohíbe la cesión de créditos de ciertos derechos, por ejemplo, el derecho de alimentos o a recibir de los parientes próximos las cantidades indispensables para su sustento, habitación, vestuario, asistencia médica, ya que estas obligaciones nacen de la relación familiar existente entre las partes. Por último, el derecho de crédito puede ser intransmisible por su propia naturaleza. Esto es lo que ocurre con los derechos personalísimos, que al ser inherentes a la persona no pueden ser transmitidos a otro acreedor mediante una cesión de créditos. Cesión de contratos. La cesión de contrato puede ser definida como aquel negocio jurídico por el que una persona cedente transmite a otro cesionario la posición jurídica activa y pasiva, es decir, como acreedor y deudor, que el primero ostenta en un contrato que celebró previamente con un tercero. Ahora hablemos de los requisitos y los efectos en la cesión de contratos. La cesión de contratos es una figura aplicable a contratos bilaterales, de tracto sucesivo o de ejecución instantánea con obligaciones pendientes para ambas partes. La cesión de contrato produce efectos entre el cedente y el cesionario desde que ésta se celebra, pero respecto del contratante cedido y de terceros, solo produce efectos desde la notificación de la cesión o desde su aceptación por parte del contratante cedido en los contratos intuitu personae. El cesionario tiene en relación con el contratante cedido las mismas acciones, privilegios y beneficios que tenía el cedente, y el contratante cedido tiene frente al cesionario todas aquellas excepciones inherentes a la naturaleza y condiciones del contrato que tenía contra el cedente.
que tenía contra el cedente.